La Superintendencia de Electricidad trabaja en un reglamento que, según la coalición integrada por instaladoras de sistemas solares y organizaciones ambientales y climáticas, bloquearía y dificultaría la instalación de paneles solares en la República Dominicana. La coalición denuncia que la nueva normativa desalienta la instalación de los paneles solares al imponer el pago de un monto fijo por los paneles, un cargo por energía y el pago de la electricidad suministrada por la distribuidora. Además, agregan que el reglamento complica el procedimiento para quienes soliciten un medidor bidireccional. Además, agregaron que aún sin estar aprobada la nueva regulación está siendo aplicada en Bávaro, Punta Cana y Bayahíbe, y que en vez de reducir los montos a pagar, los clientes que tienen paneles solares en esta zona han visto duplicarse y hasta triplicarse sus facturas eléctricas. Hoy debatimos el uso de paneles solares para la generación de electricidad con representantes de la Superintendencia, empresas instaladoras y organizaciones medioambientales. La nueva normativa incentiva el uso de paneles solares para la producción de energía limpia y autogeneración eléctrica de los dominicanos, o crea más trabas, que impide que los paneles solares sean más asequibles para la población. ¿Cómo funciona el sistema para las personas que ya los tienen y generan la energía que necesitan o más? ¿Qué se está haciendo en otros países para promover la instalación de paneles solares? ¿Y qué hace falta en República Dominicana para estimular el uso del sol para la generación de energía en hogares y negocios? Precisamente una isla tropical y con tantos problemas de apagones como hemos estado sufriendo los dominicanos en las últimas semanas y a lo largo de toda mi vida que yo recuerde, salvo por etapas. Nuestro hashtag en el día de hoy es Trabas Energía Solar. Además de que los gobiernos siempre se quejan del bendito subsidio eléctrico, de que se roban la luz, de cómo está todo. O sea, esto debería ser el futuro. Pero vamos a ver, Luis Jonás Ortiz, director de Eficiencia Energética y Normativa de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Qué largo es el título, no voy a decir las siglas porque son más largas todavía. Bienvenido, Luis Jonás, gracias por estar con nosotros. Tenemos también de este lado a Carlos Janaris, presidente de la misma asociación, y tenemos con nosotros a Enrique de León, representante del Comité Nacional del Cambio Climático. Ellos, junto con diversas ONGs, cooperativas, etcétera, y empresas que comercializan con paneles solares, se han unido en la ONG RD 100% Renovable. Y de este lado tenemos a la Alicet Periach, gerente de recursos jerárquicos, apellido bastante complicado. ¿De dónde es? Más o menos. ¿Periach? Peirash. Peirash, ¿tú ves? Lo dije bien ahorita antes de empezar. Bueno, era un tema de práctica. Peirash, ¿de dónde es el apellido? Bueno, Dice. Mi padre es italiano, pero es un apellido de origen francés. De origen francés. Peirash, bueno, Algo peor así. todavía. Julio Ferreras, Mercado Eléctrico Minorista. Bienvenido, Julio. Gracias. Julio de este lado. Y Josué Martí, encargado de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Electricidad. Ellos vienen para hablarnos de esa regulación. Como dije de nuevo, el hashtag es Trabas Energía Solar. Si usted tiene paneles solares en su casa o si usted vive en el este, en Bávaro, Punta Cana, o vamos a incluir también lo costosa que es la energía en estos sectores hoy día, quién regula eso, todo eso vamos a hablar cuando regresemos después de la pausa y sus comentarios en nuestro hashtag a través del Twitter o Instagram. Ya volvemos. Bueno, primero ya estábamos conversando eso, vamos a definir para ponernos en contexto de qué estamos hablando. Nosotros, los legos, decimos energías renovables, energías limpias, energía del sol o del viento o de lo que sea, de cualquier otra. Biomasa. Biomasa. Pero hay otra definición. ¿Y en qué consiste esto? ¿Y cómo, si uno puede hacerlo de forma independiente o tiene que ser conectado? Explíquenos esto que nosotros no conocemos de ello. A ustedes, a cualquiera de los tres que quiera empezar. Por supuesto. Primero que nada, un placer. Gracias por invitarnos a su show y por darnos la oportunidad de expresar estos temas que verdaderamente son contundentes
y tienen una influencia importante en el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Nosotros, entre los temas que queremos tratar, está lo que consiste en la generación distribuida. La generación distribuida no es más que proyectos eléctricos a pequeña escala, donde el consumo se encuentra cerca del punto de generación. Es decir, si yo instalo paneles solares en mi casa, ese excedente que yo no consumo, esa energía que yo produzco y no utilizo, la inyecto a la red de la empresa distribuidora y es consumida o suministrada puede ser el vecino, puede ser el negocio aledaño, y en eso precisamente consiste la generación. Ustedes la venden a otros. Claro. Y a mí me la pagan, por ejemplo. Si yo tengo paneles solares en el techo, eso se llama energía. Bueno, te lo acreditan, Bueno, María me lo Cela, pagan de alguna forma, hasta como los impuestos, ¿verdad? Que deberían devolvértelo, pero te lo acreditan. Pero más o menos. Si me permite, nada, reiterar que es un placer para nosotros participar en este panel tan interesante. Y parte de nuestro deseo es poder esclarecer todas esas dudas que se dan en ese sentido. Básicamente el espíritu es el autoconsumo. Yo como un cliente, y si nos vamos a un caso básico, como es el caso de un cliente residencial, ese equipo que yo tengo, esa licuadora, esa nevera, esa lavadora, que lógicamente consume electricidad, yo a través de un sistema de paneles solares, que sería una fuente de generación que yo pueda producir mi electricidad, pueda autoabastecer mi consumo. Entonces, no mi consumo. Bien, como funcionan los sistemas fotovoltaicos, es que en una residencia, básicamente, si nos vamos a cuál sería el comportamiento típico, de 8 a 5 de la tarde hay pocas personas en la casa. Lo que ese consumo representa de todo el día, aproximadamente entre el 30 y el 40%. Si yo tengo paneles solares en mi techo instalados, tengo la capacidad de abastecer ese 40% y más, dependiendo de cómo sea la producción de mi sistema y el dimensionamiento. Esos excedentes van a la red de distribución y son aprovechados por los vecinos y comercios que se encuentran dentro de esa red de distribución. Pero no por mí, o sea, no es que se conectan conmigo, no es que son aprovechados, es que ustedes los venden. Nosotros bueno, no. ustedes no. Para poner en contexto, sería el cliente. Vende esos excedentes a la red. A la red. A la empresa distribuidora. Correctamente. Okay. Pero, ¿qué porcentaje yo puedo pagar con luz solar? ¿Y qué porcentaje yo tengo que pagarle? ¿O es todo? ¿O es un 15% de mi consumo? Bien, como había leído yo. Le explico. Como el espíritu es el autoconsumo, de lo que yo consumo en un mes, yo dimensiono mi sistema fotovoltaico para generar esa cantidad de energía que yo consumo. Un caso básico, si yo consumo, por poner un ejemplo, 100 kilovatios horas al mes, yo dimensiono mi sistema de generación para que me dé esa energía y yo poder autoabastecerme. Y para responder a su pregunta, no es un límite del 15%. Las limitaciones se dan de conformidad con la generación anual y el consumo anual. Si el usuario, en este caso el propietario del proyecto de generación distribuida, inyecta las redes, sobredimensiona, o sea, instala más paneles de lo que necesita y por ende inyecta la red mucho más de lo que en principio debió haber inyectado, ya al final del año la empresa distribuidora le va a poner un límite al nivel que puede inyectar o que le va a pagar por inyectar. No existe ese límite de 15%. Okay. Y lo que se procura, y quizás acompañando un poquitito lo que dicen mis... Bueno, de base está agradecer, definitivamente agradecer porque estamos aquí. No tienen nada que agradecer. Y decir que lo que se procura con esto es que los proyectos estén oportunamente dimensionados. No es hacer instalaciones que dupliquen, por decir un número, una cuantía, lo que efectivamente está demandando ese usuario que tiene esas instalaciones. Es que estén oportunamente dimensionados, lo más cercano a lo que efectivamente su usuario va a demandar. Pero se está promoviendo. A ver, María Cela, porque, bueno, evidentemente el que instala paneles solares lo que quiere es resolver su problema, no quiere resolver el problema del país. Sin embargo, cuando genera más de lo que consume, está ayudando al país porque hay un déficit eléctrico en la República Dominicana de generación eléctrica. Entonces, no debería
la superintendencia y las autoridades abrazar a todo el que pueda producir más energía en vez de que haya un límite, digamos? Que si se está promoviendo, que si se está facilitando con esta regulación el uso, porque ustedes no han dicho qué tiene que hacer el usuario para pasar por este proceso. Si yo lo puedo hacer por mi cuenta y después avisarle a la distribuidora que yo tengo los paneles, que me venga a poner el medidor bidireccional, todos esos términos los he leído, pero no es que tampoco entienda muy bien qué significan. Pero quiero decir, si yo lo puedo hacer así o yo tengo que pedir 250 permisos, que tengo que pasarme un año entero en eso y que luego me van a cobrar como está pasando en el este, que aquí vinieron a denunciar, el triple de lo que yo pagaba antes, cuando yo sé que bastante caros son estos equipos. Se está buscando la forma de hacer esa transición, facilitar eso. De cara a este proyecto, pues se viabiliza, se eficientiza, digamos, ese sometimiento de proyectos, se hace muchísimo más expedito, digamos que acorta el escenario que hoy en día la normativa pues prevé. O sea, creo que de cara a lo que se promueve con este reglamento es eso, hacer un proceso más rápido, muchísimo más eficiente, muchísimo más pronto para ese usuario que efectivamente requiere una autorización en este sentido y poder incluirse en este programa. O sea, se necesita la autorización. Yo por mi cuenta no lo puedo hacer, yo tengo que someter, pedir permiso, tienen que venir inspectores. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar antes de entrar en este lado? Sí, mire, la situación se da de que hay que acercarse a la empresa distribuidora por una realidad evidente. Cuando tú instalas un proyecto de generación distribuida, sea este solar o fotovoltaico o eólico u otro, cuando tú lo inyectas, lo interconectas a la red de distribución de la empresa distribuidora. Y esa empresa distribuidora que atiende a miles, quizás millones de usuarios, debe proteger esa instalación, velar porque sea segura, que sea eficaz y que cumpla con un sinnúmero de normas, la cual nosotros como la superintendencia le imponemos y le fiscalizamos. Entonces, en ese sentido sí se deben de acercar y deben de hacer un proceso de depuración. ¿Cuánto tiempo toma eso normalmente? En la actualidad existe un reglamento vigente que estipula un tiempo aproximado de 55 días, sujeto a cierta variable, como puede ser la necesidad de hacer un estudio adicional. Nosotros estamos interponiendo una propuesta de reglamento de generación distribuida actualizado, porque un elemento muy importante y real del sector regulatorio es que es cambiante. Lo más complicado de un regulador es regular en el tiempo, porque tiene que contemplar cómo va desarrollándose la tecnología. Y en este caso estamos contemplando una reducción de aproximadamente 40% del tiempo de proceso. Queremos, Diana y yo, escuchar, y el público también, a RD 100% Renovables. Ustedes hicieron una rueda de prensa recientemente donde decían varias cosas. Entre ellas, decían que el bloqueo a la instalación de paneles solares en techos que contiene el nuevo reglamento que prepara la Superintendencia de Electricidad impedirá el desmonte del subsidio eléctrico que en este año pasado rebasó los 2.000 millones de dólares. Pusieron como ejemplo lo fácil que es en Estados Unidos y España, en los cuales se estimula a las familias a instalar paneles solares en techos, aportándoles dinero o crédito para la adquisición de los equipos y el pago de la instalación. Se preguntó si en realidad la persona que habló se desea que en el país se masifiquen los paneles en techos, si se obliga a las familias interesadas a que paguen la factura eléctrica, un pago fijo por los paneles por potencia instalada por solicitud y por las visitas de inspección, y encima de eso el pago del préstamo con el cual se compraron los equipos y se pagó la instalación de los mismos. Eso dijeron en la rueda de prensa. ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven con relación a esta nueva resolución que está sacando la superintendencia y cuál es la situación de las personas que tienen paneles solares o ha sido hasta ahora? La situación, hay que partir de cuál es el momento que está viviendo el país. El país necesita a toda velocidad cambiar a energías renovables porque los combustibles fósiles están cada vez más caros y más escasos y tienen una gran inestabilidad en el mercado mundial, ¿no? Entonces, este país está al borde de un apagón. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el país para adquirir esas energías, esos combustibles fósiles, son cada vez más onerosas. Y resulta que el país
su electricidad depende grandemente del carbón y del gas, y también del petróleo, pero sobre todo gas y carbón. No podemos seguir así. Entonces este país necesita utilizar lo que más tiene, que es el sol. Y además el sol no cuesta nada, el sol es gratis. Entonces, los paneles sí. No, el sol es gratis y sale y brilla para todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es, ese sol que tenemos, precioso, caluroso, enormemente caluroso de este país, es transformarlo. Y es el año entero. El año entero. Transformarlo en energía eléctrica. Los paneles son costosos, pero hay financiamiento, facilidades de pago, y luego realmente se abarata mucho el coste de la energía para los usuarios. Pero claro. Mira, nosotros estamos planteando RD 100% renovable, que hay que hacer una revolución en los techos. Todos los techos de este país debieran tener paneles solares, todos. Porque el panel solar es la manera más fácil para que la ciudadanía, que la población aporte a resolver un problema que es número uno para el país, que es lograr independencia, soberanía energética, es decir, liberarnos. Sí. Desde el 2012 establecimos un consenso en el país, en el 2012, sí, que fue que teníamos que sustituir los combustibles fósiles por energía renovable. En el 12. Y en el 13 metimos a Punta Catalina. El gobierno metió a Punta Catalina a producir carbón. Pero usted dice ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que esta nueva normativa o esta nueva regulación que se piensa sacar representa una traba o desalienta la instalación de paneles solares en el país? ¿Me puedo contestar? Sí, claro. Sí. Bien. Hoy, con la regulación que hay actualmente, que fue una copia de un reglamento de Puerto Rico para medición neta. Que ya no existe en Puerto Rico. Hoy, estos son los pasos que hay que dar para desde que un cliente solicita paneles solares hasta que un cliente tiene paneles solares en su casa. Eso es chino, y árabe, aquí no está la importación. Estos son 119 pasos para llegar a tener paneles solares si tienes la suerte de poderlos tener. En 55 días no se pueden dar esos 119 No, eso no es cierto. Eso en papel, yo soy consciente de que la Superintendencia de Electricidad apoya la energía solar, soy consciente de que este gobierno apoya la energía solar, pero totalmente decidido. Lo que sí tenemos que ser conscientes de que el reglamento también soy consciente de que hay intereses que no quieren que la energía solar se desarrolle en República Dominicana. Porque hay un negocio grande. Porque hay un negocio grande. Lo estaban hablando en un programa tuyo el otro día. Vino aquí gente a quejarse. Esa gente que vino a quejarse de esa zona del país... De Bávaro. Hay que decirlo, de Bávaro. Esa gente fue a la Superintendencia de Electricidad. Fue a Protecon, que pertenece a la Superintendencia. Y ya hay 96 que han sido respondidos y le han dado ganancioso a los clientes. Pero sigue igual la tarifa. Pero no le han hecho ni caso a la Superintendencia de Electricidad. Entonces, la Superintendencia, yo entiendo que hay unos procesos legales, unos procedimientos legales, pero es que hay veces que esos procedimientos legales no son eficientes para un americano que tiene una casa en Bávaro, o un italiano o un dominicano que tiene una casa allí, porque no va a esperar un año a que se agoten todos los procedimientos para que le devuelvan el dinero de la potencia que le cobraron. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Quieren cambiar el reglamento. Yo entiendo que el reglamento, el gobierno dominicano quiere que sea más eficiente y que promueva que se instalen paneles solares, ¿sí? Pero para eso, lógicamente, el gobierno lo que ha hecho ha sido juntarse con todos los sectores. Hay sectores que no les interesa que haya paneles solares y a la ciudadanía le interesan los paneles solares. ¿Qué sectores? Bueno, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad, que ha sido la primera vez en la historia
que está ejecutando tal cual dice la ley, está regulando los sistemas aislados. Es decir, hoy hay sistemas aislados en el país que tienen años, que ellos ponen su tarifa. Bueno, Ellos dicen lo que van a cobrar, cuándo lo van a cobrar y cómo lo van a cobrar. a mí me gustaría escucharlos a ellos en Sí. eso. Me gustaría escuchar lo que ellos dicen con relación a eso y con relación, bueno, están ligados los dos. Uno es Bávaro Punta Cana, por ejemplo, que sepamos nosotros, y el otro es Capcana, que es otra empresa que cobran lo que quieren, hacen lo que quieren y como quieren. Allá se pagan tarifas desorbitantes. Si aquí en la capital creemos que pagamos cara la luz, por esos lares la gente tiene que pagar un dineral. Y lo que ha hecho CEPEN aquí, que se denunció, que empezó a cobrar de una forma totalmente distinta, haciendo que la gente pague más de lo que pagaba incluso antes de tener paneles solares. Que quizás sea bueno. Cobrando potencia. Exacto, cobrando potencia, exacto. Si ya ustedes, Protecon ha dado resolución de que eso es ilegal, de que eso no se hizo correctamente, ¿eso es ilegal lo que está haciendo CEPEN? Bueno, de cara a los reclamos, que creo que quizás sería el punto inicial de esta parte del conversatorio, es decir que sí, efectivamente Protecon ha recibido sobre los 150 reclamos, aproximadamente según lo que pudimos valorar ayer, viendo las estadísticas de Protecon. De esos 150 reclamos, cerca del 80% ya ha sido conocido, apostando a la aplicación de un debido proceso, respondiendo a un análisis técnico legal de cada caso, casos particulares, o sea, los reclamos no se ven como un grupo de usuarios, sino se ven como caso a caso. Pero todos son de paneles solares. Sí, obviamente, estoy trayendo este número a colación, estas estadísticas a colación, respondiendo justamente a este escenario sin querer, digamos, nombrar ninguna empresa, sino pura y simplemente... Está nombrada en todos los No, medios le de digo, en este comunicación, escenario, ya. simplemente sí, estamos hablando de unos 150 casos aproximadamente. Cerca de ese 80 ya han sido conocidos y bien como ustedes comentan, han sido a favor de los usuarios. Digamos que ese ha sido el común de la decisión. Y ¿Qué si la resulta? empresa no hace nada... Parte del proceso que continúa a partir de una decisión que emite Protecon como Dirección de Protección al Usuario es notificar a las partes. Esa notificación puede devenir eventualmente de un recurso jerárquico, con la interposición de un recurso jerárquico por cualquiera de las partes. De ese escenario, a este momento, si mi memoria no me falla, cerca de 5 o 6 casos han sido sometidos a recurso jerárquico ante el Consejo de la Superintendencia. Digamos que en un lenguaje llano han sido apelados ante el Consejo de la Superintendencia como órgano regulador y digamos como unidad jerárquicamente superior y hoy en día están en la fase de análisis. Apelados por... en este caso, pues la empresa distribuidora. La distribuidora, 5 o 6. Y aquellos otros que no han apelado y que ellos no están cumpliendo Bueno, para devolverles el dinero y digamos volverles que a bajar la cuentan con tarifa. ese mismo plazo, todo va a, digamos, a apuntar al momento en que fue notificada a las partes, léase a la empresa distribuidora y al usuario, se notifica a las partes y ambos cuentan con el plazo de 30 días. Quizás pudiéramos hacer una validación de cuál es el plazo en el que hoy... extranjero, perdón. Claro. Un extranjero que Ese es el debido compró proceso. su apartamentico ahí, que puso su casita, para retirarse, va a estar viniendo a República Dominicana para pasarse años en un proceso de pleito con la compañía distribuidora cuando las reglas del juego eran unas y eso es lo que dice la superintendencia y le dio la gana de cambiarlas de un día para otro y va a tener que estar apelando y viniendo y viniendo. No lo va a hacer, va a decir fuimos timados, fuimos engañados. Lo interesante, María Cela, es que el proceso no termina ahí. No. Porque en caso de que vuelva la CIE y diga en esa instancia que, mira, CEPEN en este caso, que es con la que lo están haciendo de todas las aisladas que hay más, con casos iguales, en este caso se está haciendo con CEPEN, le diga, mira, no, es como dicen los clientes, todavía CEPEN puede escalar a otros recursos jerárquicos. Ese recurso jerárquico se desenvuelve en la CNE. La Comisión Nacional de Energía. Estamos hablando que es un tiempo mucho mayor. Y si le dicen que no en la Comisión Nacional de Energía, va al Consejo de la Comisión Y Nacional de pueden Energía. pasar años. El tiempo que se toma en cada uno de los procesos por cada uno de los casos. Y de 200 y pico de pesos que pagaba esa persona con menos de 10 kilos, quizá con 5 kilos de generación, ahora está pagando 5.000, 6.000 y hasta 9.000 pesos que a lo mejor no puede. Hay casos ahí que sí. Ahora, la solución del problema de los sistemas aislados es acabar con eso.
acabar con el feudalismo, porque eso es feudal, eso es típico, es feudalismo eléctrico. Lo que hay que hacer es, en una media isla como somos nosotros, es que todos los sistemas estén interconectados, estén a nivel nacional, no tener, eso hay que eliminar. Con la misma ley. Si hubo un consenso en la discusión del pacto eléctrico, que tuvimos durante 3 años, fue eso. Hay que eliminar los sistemas aislados. Eso no puede seguir, en el siglo XXI no puede seguir pasando en una media isla. Eso hay que acabarlo. Sin deseos que quizás retomar un poquito el tema, decir que las decisiones de jerárquico, que a su vez son resoluciones emitidas por el Consejo de la Superintendencia, cesan ahí la vía administrativa. Ojo, no se llevan, digamos, el proceso administrativo cesa ahí. Cualquier otra accionar que se vaya a tomar sobre esa resolución es ante el contencioso administrativo, no así ante la Comisión Nacional de Energía. Y ojo, en este escenario lo que nos pone es que es una decisión definitiva. O sea, habría otro proceso, pero real efectivamente ahí cesa. Y por otro lado, lo que acaba de decir... para hacer un ajuste normativo, claro, que cuando la 125 deja de regular medición neta, tiene una parte que es el reglamento de medición neta, bajo la 57. Entonces, el reglamento de interconexión lo que manda es que luego de agotar ese proceso en la CIE, si aún siguen en desacuerdo, pase a CNE. Entonces, pasa eso, entra a CNE, que entra en un proceso todavía mucho más lento que el de la CIE. Esto es muy complejo para que todos nosotros podamos entenderlo. Yo me identifico más con el público, yo quiero que todo esté claro para la gente. Y, en fin, que lo que ha hecho es una distribuidora de esas aisladas que no responde a normas, aparentemente no responde, es como un principado allá, que no tiene que ver con el gobierno central de aquí, con las normas y las instituciones. Entonces, ellos decidieron que no le convenía estar cobrando eso, a pesar de que cogían la energía que les daba, que les sobraba a cada una de estas viviendas y las vendían más caras, mucho más caras de lo que la compraba. Pero bueno, no importa, decidieron que no y empezaron a cobrarle mucho más. Una injusticia que le va a tomar muchos años resolver por lo que estamos viendo. Ahora pero bien, María Cela, independientemente deja la de esta pregunta en el aire. situación, exacto, independientemente de esta situación, que evidentemente tiene que haber una resolución ya final sobre esto, hay otros temas por los cuales la coalición está objetando la regulación que se está discutiendo en la Superintendencia de Electricidad, que tiene que ver con los cobros y demás, y yo creo que deberíamos tratarlo en el próximo Y vamos a terminar con eso, precisamente eso que él abrió, ese chart que él abrió, que me pareció jeroglífico de los 100 y pico de pasos, que entonces, en vez de facilitarme las cosas... Y otra cosa. Y ahí no está la importación. La gente pobre, ¿cómo va a comprar estos paneles? Porque ustedes hablan de que todas las techos de este país tienen que tener paneles. Porque los pobres solares son mayoría en este país. Claro, pero tienen que tener los paneles. Claro. Esos son los que tienen, esos son los que realmente le van a hacer una economía al país. Y a los bolsillos de ellos, algunos, porque otros no pagan luz, pero al país sí. No, pero además pagarían luz. Claro. Se resolvería el problema pero de la luz. pagarían 3 centavos de luz y lo pagarían felizmente. Vamos a hacer una pausa. Recuerde el hashtag Trabas Energía Solar para compartir sus comentarios cuando regresemos de la misma, para que vean qué importante es este tema, ¿verdad?